El arte, la ciencia, la moda, la medicina abren paso a tu programa de entrevistas que ilustra, orienta y promueve los mejores tips. Queda con ustedes tu amiga Gaby Soto. Yo quiero trabajar por el Señor. Bernardo Rodrigo Sañudo Díez, egresado de Palmer College, la primera universidad de quiropráctica del mundo, Campus Davenport, Iowa, Estados Unidos, miembro de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva y el Colegio Mexicano de Quiropráctica. Cédula profesional 1710-253. Excelente día a todo mi amable auditorio que ya nos está esperando para aprender muchas lecciones acerca de la quiropráctica. Yo soy su amiga Gaby Soto. En un momento más, el doctor Bernardo Sañudo Díez. Recuerde que él ya tiene, ¿sabe cuánto nada más? 32 años ejerciendo diariamente la quiropráctica. Hoy le quiero hacer muchas preguntas que el amable auditorio hace durante la semana, nos llama. Y bueno, me preguntan y yo le digo, pues ahí en la consulta tiene que ser breve, pero vamos a hacerle esas preguntas al auditorio. Yo agradezco su presencia, es muy importante para nosotros aprender, educarnos, qué es capaz de hacer la quiropráctica. ¿Cuántas veces? ¿Sabe qué pasa? Algunas personas, yo creo que todos, estamos caminando, yo en alguna ocasión he estado en un lugar y no me doy cuenta que hay un pequeño bordecito, como un escaloncito, que el suelo no está parejo. Y de eso, ¿creerá usted cuánta gente se lastima, se rompe un disco, se fractura los tendones, las repeticiones diarias, estar de pie todo el tiempo, me imagino los oficiales, los policías, donde su trabajo es de pie, también el estar sentado, el viajar y muchas cuestiones. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Pero algo que sin duda pasa, que nunca nos revisamos, nuestra columna. Y si aprendiéramos esa educación de que nuestra columna, una columna en una casa, si usted de pronto se cayera un castillo de su casa, algo que sostiene, se viene abajo todo. Así es nuestra columna, es el eje total de nuestra vida. De ahí, ¿sabe qué? El doctor nos ha dicho que se desencadena una migraña. Esas migrañas que usted dice, pero es que yo ya espero hasta cada 3 meses me da una migraña y no puedo salir, me encierro. Y ya estamos acostumbrados a tomar un medicamento que solamente nos entretiene, pero no llegamos a ver por qué, de dónde viene. Así es que la quiropráctica hoy en muchos países se ejerce bastante bien. El doctor ahorita le vamos a preguntar cuántos quiroprácticos de verdad, cuántas veces usted ha acudido con personas que dicen voy a que me dé mi sobada, a que me sobe mis pies, meto mis pies en agua caliente. O sea, tenemos tantos remedios, pero algo primordial que los países, especialmente Estados Unidos, han adoptado lo que es la quiropráctica. Y usted, las personas que hacen deporte, en Inglaterra estaba yo leyendo unos artículos, están acostumbrados a tener un quiropráctico. En lugar de que nosotros decimos voy al médico, ellos dicen voy con mi quiropráctico. Pero es un gusto que usted esté con nosotros. Tráigase la pluma, donde anotar, no confíe en su celular. Y vamos a comenzar. ¿Cómo está, doctor? Hola, Gaby, buenas tardes y buenas tardes a todo nuestro amable auditorio. Ya viene el sufrimiento cuando el clima cambia, aunque hoy el clima ya no es ni todo lluvia, ya todo es exageración. Cambia. ¿Qué será? ¿Qué opina? Denos un tip. Pues son las etapas del planeta, sí, cambia de un día para otro. Yo creo que son cosas que suceden a lo largo de la historia del planeta, ¿no? Sí, ¿verdad? Ya hemos maltratado tanto al planeta que son las consecuencias. ¿Cómo le llaman esos hoyos grandísimos? Ya la ciudad está llena de socarrones. Algo terrible. Pero bueno, ¿qué pasa con nuestra columna? Hoy tenemos muchas preguntas para usted. Empezamos con la primera. Hoy, ¿cuál va a ser el tema que usted sugiere que los mismos pacientes le recomiendan?
No, el otro día me estaba platicando con un paciente que había venido por oírnos en el radio. Ajá. Y me preguntaba que qué pasa si no atiendes uno de los problemas de los que nosotros platicamos siempre, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tienes un problema en la espalda baja, si tienes una ciática y no te atiendes? O sea, ¿qué sucede? Porque muchas veces pensamos que estos son problemas como siempre decimos, como enfermedades, ¿no? Que es como tener una gripa o como tener una enfermedad, pero que usualmente, por ejemplo, una gripa no dura 2 años, una gripa dura unos días, una semana y media y se quita. Entonces, ¿cómo pensar en los problemas estructurales de la columna vertebral o del sistema musculoesquelético y cómo reaccionan, cómo se comportan estos problemas cuando va pasando el tiempo y realmente no los corregimos o no los atendemos? Como que este paciente me estaba platicando eso y hasta le dije a él, oye, ese es un buen tema para platicar algún día en el radio, ¿no? Claro. Entonces, lo que tenemos que comprender es que los problemas musculoesqueléticos o los problemas de la estructura humana no son enfermedades. La gran mayoría son problemas de cómo tratamos a nuestro cuerpo. El 99% no son enfermedades como el cáncer de huesos o la artrosis o la artritis o algún tipo de problema metabólico que afecta a la estructura. El 99% de los problemas de dolor de espalda, dolor de columna, dolor de rodillas, discos herniados, son problemas que se fueron haciendo a lo largo del tiempo, muchas veces mucho tiempo, décadas, y se fueron haciendo por uso, abuso y mal uso, ¿no? De nuestras actividades, nuestros deportes, nuestros trabajos, como usted decía ahorita, estar parado todo el día, estar sentado, en dónde dormimos, cómo nos agachamos, los deportes que hacen los niños, el cómo los niños actualmente ven los celulares por 8, 9, 10 horas con la cabeza toda inclinada. Entonces, todo eso lentamente va afectando a nuestro cuerpo, y aunque nuestro cuerpo sano es un cuerpo adaptable y capaz de poder manejar este tipo de afectaciones, este tipo de estresores que lo afectan, pues tarde o temprano la capacidad del cuerpo de adaptarse se va disminuyendo y gradualmente nuestro cuerpo empieza a quejarse, empieza a fallar. Y la primera alarma que nuestro cuerpo produce pues, son los síntomas o el dolor, en pocas palabras. Entonces debemos de comprender que en el sistema musculoesquelético, al que se dedica un doctor en quiropráctica, es un sistema en donde la alarma, una de las primeras alarmas va a ser el dolor. Y el dolor no lo debemos de pensar como que es algo que hay que quitar, eliminar y borrar con un medicamento, porque ahorita tenemos medicamentos que son excelentes, medicamentos que con una pastilla o 2 pastillas te pueden quitar el dolor. En la mañana estaba hablando con el entrenador en el gimnasio y me decía que había tomado un relajante muscular y que se le había quitado un dolor que tiene desde hace, yo creo que casi 1 año en el tendón de Aquiles por exceso de entrenamiento, y me dice, oye, tomé 2 pastillas y se me quitó el dolor en media hora. Y le digo, sí, para eso es el medicamento. El medicamento está diseñado químicamente por los enormes laboratorios que se dedican a fabricar medicamentos para darte resultados rápidos, pero son resultados puramente superficiales para el dolor. Y es importante entender que ahorita estamos hablando de los medicamentos para este tipo de lesiones. No estamos hablando de antibióticos, ni de vacunas, ni nada de eso. Estamos hablando de medicamentos cuya finalidad es aliviar el dolor. Pero la pregunta es, ¿este medicamento está realmente haciendo algo diferente? ¿Está cambiando la situación de este individuo? ¿O la persona está exactamente igual, nada más que hemos tapado su dolor con un medicamento? El medicamento usualmente es una serie de químicos que actúan en los químicos de nuestro cuerpo que producen dolor. Entonces el medicamento lo que va a hacer es bloquear esta capacidad de nuestro cuerpo de sentir el dolor, y por eso nos vamos a sentir mejor. Pero realmente la lesión por la cual estamos sufriendo, esa lesión sigue igual. Entonces todos los días hablo con algún paciente que me dice, como dicen, con cara de what, o me dice así como sorprendido, doctor, es que me dieron el medicamento por 1 mes, me sentí muy bien, doctor, pero lo dejé de tomar y me volvió a empezar a doler. Y el paciente como que no puede entender que el medicamento no era para curarlo, el medicamento era puramente para quitarle el dolor. Pero este paciente realmente confió y creyó, y tal vez no le preguntó al doctor para qué era el medicamento, ¿no? El medicamento puramente era para hacerlo sentir mejor. Y usualmente se los dan por 1 mes, como para que el cuerpo durante ese mes tenga la capacidad de repararse a sí mismo, de autorregularse, y que al terminar de tomar el medicamento el paciente se sienta bien. Pero eso es cuando un cuerpo es sano. Si un cuerpo está lastimado, está dañado, o si ya existe un área afectada, cuando el paciente deje de tomar su medicamento, el dolor va a volver.
Y entonces esto es algo que a los pacientes yo me he dado cuenta, como usted dijo, ya llevo casi 33 años atendiendo pacientes y me doy cuenta que a la gran mayoría de los pacientes les cuesta muchísimo trabajo entenderlo. Entender que el dolor no es el problema, que el cómo te sientes no es cómo estás, no es cómo funciona tu cuerpo, sino solamente es cómo te sientes. Muy bien, está muy interesante. Pero ahora vamos a comenzar con algunas preguntitas y seguimos con eso, ¿le parece? Sí, claro. Y téngala, ¿dónde anotar? Yo digo, el celular pues está confiable, pero ¿qué tal que se le acaba la batería y uno ya... Se lo roban. Exacto. Mire, el amable auditorio, que le agradecemos siempre su amable atención hacia usted. Dime, alguien me preguntó, ¿qué es la masa muscular? Que usted habla mucho de la masa muscular. Y ignoramos. Uno va a hacer ejercicio y te dicen, tienes que tomar algo. Es el músculo, es la carnita, el músculo. Esa es la masa muscular. El cuerpo está hecho de muchas estructuras, hueso, órganos, grasa. Entonces la masa muscular podemos decir que son los músculos. Es cuando decimos, carne. Ay, mira mi conejito. Sí, ese es el músculo. ¿Y ese se deteriora? ¿Se nos termina? Se adelgaza. O sea, usualmente en un cuerpo sano, si no se hace ejercicio, se va haciendo cada vez más ligera, más pequeña la cantidad de masa muscular que tenemos. El porcentaje de músculo se va haciendo cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito. En personas con mala nutrición o en personas obesas, el músculo se va infiltrando de grasa, de tejido adiposo. Entonces, ahí depende también mucho de la dieta de las personas. Pero el músculo es, cuando vamos, por ejemplo, cuando vamos a comernos un filete, una picaña, un pedazo de carne, ese es el músculo. Nos comemos el músculo, la pechuga de pollo, nos estamos comiendo el músculo del pollo, el pescado, nos estamos comiendo el músculo del pescado. Y entonces llega un momento en que si me excedo, hablemos de los deportistas, ellos toman algunas proteínas para la masa muscular. Sí. ¿Eso está bueno? Lo que pasa es que los músculos van a requerir ciertos alimentos o ciertos substratos para que entonces tu cuerpo pueda beneficiarse del ejercicio que estás haciendo y pueda formar masa muscular. Entonces una buena nutrición, ya sea natural o complementada o suplementada con productos que nos venden en las tiendas, nos puede ayudar. Siempre va a ser mejor una alimentación sana y natural, ¿no? Usted en su consultorio le obsequia a cada paciente que va una atención con un nutriólogo, como es la doctora Mari, que le mandamos unos grandes saludos. Ella tiene un aparato que mide la masa muscular que vamos perdiendo. Hay básculas muy interesantes que no cuestan mucho dinero, que puedes medir con lo que se llama impedancia eléctrica. Es un procedimiento que hay que preguntar a algún paciente que sea ingeniero o biomédico, que puede calcular dentro de sus pequeñas computadoras o transistores que tiene adentro de ella, puede medir la cantidad de grasa, la cantidad de hueso, la cantidad de masa muscular, la cantidad de grasa, y te puede decir de lo que tú pesas. Por ejemplo, una persona que pesa 70 kilos, te puede decir cuál es el porcentaje de agua, cuál es el porcentaje de masa muscular, cuál es el porcentaje de grasa, y son máquinas que antes eran muy caras y ahora son muy baratas. Ahora casi cualquier persona puede comprar una báscula que le mida todo. Ya se puede uno pedir por rapidito que llegue. Sí, claro. Para medir. Entonces, a ver, para concluir esto de la masa, todos tenemos cierto grado de masa muscular. Claro. Y los que no lo tienen es porque hacen o no ejercicio. No, todos tenemos músculos. Ajá. Todos tenemos grasa, todos tenemos músculos, todos tenemos huesos, todos tenemos grasa, todos tenemos ligamentos. La pregunta es cuál es el balance y cuál es el porcentaje de cada uno de estos tejidos. Entonces, la gente que hace ejercicio de resistencia, la gente que hace pesas, la gente que hace ejercicio de ligas, pilates, cosas de ese tipo, va a tener músculos en mejor estado que una persona que no hace nada de eso y que tal vez no tiene una dieta o se la pasa comiendo dulces. El doctor Bernardo Sañudo, ¿cuántos días a la semana considera en su persona que haga ejercicio y que se conserve su masa muscular? Lo que hemos visto, lo que han visto los estudios es que el número mágico es 3. 3 días. O sea, ¿cuál es en el gobierno de Estados Unidos dice que el mínimo de ejercicio que debe hacer una persona para mantenerse en buen estado son 150 minutos de ejercicio cardiovascular a la semana, a lo largo de la semana 150 minutos, y 3 veces a la semana ejercicio de resistencia.
Eso es como el mínimo que debemos de estar haciendo los seres humanos. Entonces yo usualmente le digo a los pacientes, el número mágico es 3, que hagas 3 días a la semana, 45 minutos, 50 minutos de ejercicio. Trata de que esa hora de ejercicio esté distribuida entre ejercicio de resistencia, ejercicio de estiramiento, ejercicio cardiovascular, para que vayas cumpliendo las metas. Pero debemos de tirar para una meta de 150 minutos de ejercicio cardiovascular moderado y de unas 3 días a la semana de ejercicio de resistencia moderado, pero que sí sientas que te demanda, sí sientas que te pide. Oye, hasta ya se puede contabilizar los pasos. Sí, claro, tienes miles de... Ya vivimos en una tecnología que nos rebasa. Ya no hay excusa. Bueno, pues antes de darle el número telefónico, yo quiero pedirle que nos diga 6 padecimientos ordinarios que todos los días llegan a su consultorio, y tome los números telefónicos de los que tiene que atender, que son el pan de cada día. Dolor de espalda baja, dolor de ciática, problemas de discos herniados, dolores de cabeza, problemas de cuello y problemas de rodillas. Pero el más exagerado, el que siempre, si pudiera hacer una contabilidad. Dolor de espalda baja. Dolor de espalda baja es realmente lo que vamos a estar viendo en el 50-60% de los pacientes todos los días. O sea, todos los seres humanos nos va a doler tarde que todos temprano. Tarde o temprano vamos a tener problemas en nuestra espalda baja, tarde o temprano. Algunos jóvenes, ayer por ejemplo que fue sábado, vimos el paciente más joven con dolor de espalda baja que vimos tenía 8 años y el paciente más grande tenía 93. Ahorita nos cuenta del más pequeño. El grande pues ya sabemos que... Tome los números telefónicos y por favor cuidemos nuestra columna. Anótele y visite un profesional. Dirección del doctor. Agenda una cita ahora y descubre cómo podemos ayudarte. Solo llama al 55 55 59 41 17 y 55 55 59 60 31. Repito, 55 55 59 41 17 y 55 55 59 60 31. San Borja 613, quinto piso, Colonia del Valle, cerca del metro Eugenia, y durante la primera etapa de tu tratamiento obtendrás menos 30% de descuento. Pues qué interesantes los temas. Rápido, un poquito vamos a darle. Bueno, háblenos del pacientito de 8 años. ¿Qué le pasó? ¿Qué le puede pasar a un niño en su dolor de espalda? Pues lo mismo que todos. O sea, es un niño que empezó a tener dolor de espalda por varios meses y fue provocado por una caída, un golpe en el fútbol, jugando fútbol. Entonces los niños también se caen, los niños también se lastiman, los niños también se pelean, los niños también duermen chuecos, los niños también están muchas horas sentados haciendo tarea o jugando muchas veces. O sea, hay muchos niños que se la pasan todo el día sentados en la escuela, llegan a su casa, hacen su tarea y después se pasan tal vez 4 horas, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche jugando juegos de video. Doctor, algo muy importante. ¿Qué pasa en los niños? ¿Hasta qué edad un hueso, un músculo, lo que sea, se restaura y en el adulto no? Yo creo que en todos se restaura. A cualquier edad va a haber una capacidad de recuperación de los tejidos que se pueden reparar. Hay tejidos que no se pueden reparar. Por ejemplo, si usted se rompe un diente a los 12 años de edad, ese diente va a estar roto para siempre. El diente no se va a reparar. Entonces hay tejidos que sí se reparan. Por ejemplo, un músculo que se desgarra va a sanar, probablemente va a tener una cicatrización, una fibrosis, pero va a sanar. Entonces yo creo que en todos los seres humanos tenemos la capacidad de recuperarnos, pero obviamente los niños, los jóvenes se van a recuperar mucho más rápido que los adultos. Entonces el niño va a tener accidentes y se va a recuperar, va a tener accidentes y se va a recuperar. Se va a recuperar con menos problemas y con mayor velocidad que un adulto. El adulto, conforme va avanzando en su edad, 60, 70 años, pues probablemente se va a recuperar más lento o de manera más parcial que un niño, ¿no? Pero al final todos nos lastimamos y muchas veces las lesiones de niños son las lesiones que vamos a estar atendiendo en el adulto porque el niño no fue atendido. Muchísimos niños, sus papás o no los atienden o los papás no saben que los tienen que atender
y entonces los niños a lo largo de la vida van arrastrando lesiones que se van sumando a otras nuevas lesiones, entonces ya se va formando un cuadro clínico mucho más complicado. Usted cuenta con una certificación en pediatría desde que nace y desde mujeres que están esperando el bebé, Sí. para cómo se encuentra. Sí se puede observar a qué edad, cómo está la columna de un niño que no tenga escoliosis, por ejemplo. Sí, o sea, se pueden hacer, yo usualmente veo niños desde cualquier edad, pero usualmente mandamos ya a tomar radiografías en niños que ya pueden pararse correctamente y adecuadamente enfrente de un rayo X, ¿no? Entonces sí podemos evaluar a niños, digamos, menores de 10 años para ver si tienen el proceso de escoliosis, si se les está formando una escoliosis, o ver en qué estado se encuentran, ¿no? Entonces sí se puede hacer evaluaciones en personas de cualquier edad, ¿no? Obviamente son diferentes métodos, diferentes técnicas, no se atiende igual a un niño de 5 años que a un adulto de 90, el otro día también tuvimos un paciente de 100 años, entonces cada paciente requiere un proceso y un tratamiento diferente a los demás. ¿Qué es lo mínimo que yo digo? Soy una persona muy ocupada, no tengo los recursos, bla, bla, bla. Lo menos que yo puedo asistir a revisar mi columna 2 veces al año, una vez cada 6 meses, para ver cómo está. Lo primero es revisarte la primera vez. Yo creo que todos pueden revisarse la primera vez para saber cómo estás, porque dependiendo de cómo estés, es lo que se te va a recomendar. Ayer le decía eso a una señora, o sea, si usted tiene un problema de salud, el problema de salud no entiende razones. El problema de salud no entiende si vives lejos o si vives cerca o si tienes los recursos o no tienes los recursos. El problema de salud ahí está. Y con el tiempo ese problema de salud se va a ir complicando. Entonces sí llega un momento en el que nuestra salud debe de tomar prioridad. Pero yo creo que más que preocuparnos que un año, dos veces al año, 3 veces al año, es la primera vez. Lo importante va a ser la primera vez. El mejor momento para atenderse es la primera vez. Y ahí revisar cómo estoy, cómo está mi estructura, cómo está mi cuerpo, cómo estoy funcionando. Y entonces de ahí ya poder saber qué es lo que sigue. Alguien me hizo una pregunta propia al evento que pasó esta semana y que puede suceder en cualquier instante. En una casa explota un boiler, explota, Sí. no sé, personas con quemaduras, sus órganos se lastiman. ¿La quiropráctica tiene algo que ver ahí o no? Yo creo que no. La quiropráctica ahí no tiene un lugar. Ahí necesitamos los médicos especializados en terapia intensiva, médicos especializados en problemas muy graves, infectólogos especialistas hay médicos especializados en pacientes quemados, ¿no? Entonces, ahí la quiropráctica deja que los expertos en ese tema ayuden. Ya después se podrá saber si podemos ayudar, ¿no? Bueno, por último, porque casi el tiempo avanza, una pregunta más. Las personas que alguna vez estuvieron intubadas, que son adultos mayores que dicen, me duele todo, yo no soy capaz de hacer un ejercicio, no quiero, pero el sedentarismo te lleva a peor. Sí. ¿Qué ejercicio pudiera hacer alguien que usted lo ve postrado en una silla de ruedas? ¿Qué les dice usted? ¿Se levanta una mano o qué? El arte del doctor y del paciente va a ser tratar de encontrar qué es lo que ese paciente sí puede hacer, porque a fuerzas debe de haber algo que sí pueda hacer. Entonces, esa sería la misión, encontrar qué es lo que sí puedo hacer y de ahí poco a poco empezar a construir una base de rehabilitación. En Estados Unidos han hecho estudios con personas mayores de 90 años y donde se les han dado rutinas de ejercicio, obviamente al nivel de ellos, y se ha logrado a lo largo de los meses ir recuperando la capacidad y la independencia de las personas. Entonces, siempre lo que tenemos que hacer es encontrar un punto de partida, un punto donde decimos, esto sí lo puedo hacer. Y de ahí poco a poco empezar a construir. Entonces, hay pacientes, por ejemplo, que el único ejercicio que les doy es levantarse de una silla. O sea, estar sentado en una silla, poner una silla en contra de la pared y tú poner tus palmas de las manos contra la pared y apoyarte en la pared para levantarte, como si estuvieras haciendo, digamos, una sentadilla asistida. Y así empezamos. Y pacientes que tal vez pueden hacer 10 sentadillas o 10 levantadas, llega el momento en el que ya pueden hacer 50, 60. O sea que el dolor no es un impedimento. Ahora sí que aunque duela, hazlo. Tenemos que encontrar el punto, lo más difícil que esa persona pueda hacer, que no active su dolor. Ese es como el punto inicial. Y de ahí de manera gradual ir ayudando a que el paciente pueda ir recuperando su capacidad. Entonces
Entonces, no pensar que no hay nada que hacer, que ya no puedes hacer absolutamente nada, sino tratar de sobreponerte a la situación, pero encontrando cuál es el punto seguro, cuál es el punto correcto donde puedes iniciar lenta y gradualmente tu capacidad de movimiento. Doctor, un placer como siempre. La quiropráctica es una gran diferencia para sentirse confortable, animado, con esperanza. Y también, si no hay solución, me gusta que ¿cuántos médicos reales como usted, certificados en Estados Unidos, habrá en nuestro país con esa honestidad? ¿En nuestra ciudad o en el país? ¿Qué digo? Bueno, doctores de quiropráctica que estudiamos en Estados Unidos y que estamos certificados por el Consejo de Quiropráctica Americano, somos solamente 50 doctores de quiropráctica. Fíjese, y aquí tenemos a uno que cada domingo a la 1:00 p.m. nos educa, nos ilustra, nos enseña y luego nos cuenta, nada más despídanos, ¿qué comió? El doctor fue a un curso a Inglaterra y no va aquí a la esquina, va a documentarse. ¿Qué le gustó de Inglaterra? Y con eso nos despide para ver si algún día alguien podamos ir a Inglaterra. ¿Qué le gustó que no hay aquí? Pues la cultura de los tés, o sea, sus tés son muy ricos, son muy potentes. Son de los que me trajo. A mí, mire, quien me ve por Facebook me trajo una colección de tés deliciosos. Ni la quisiera abrir la caja. Son tés como muy potentes, o sea, sí sientes rápidamente el sabor. ¿Y de eso no hay aquí? O sea, en la mañana tomé un té de manzanilla y a duras penas se pinta el agüita, ¿no? Luego nos platica más de Inglaterra, si vio a los reyes por allá. No. Bueno, deseo que tenga un día extraordinario, hay que reírnos un poco, la vida, hay que reírnos. Que Dios le bendiga, nos vemos el domingo a la 1:00 p.m. Visite al doctor Bernardo y la columna se lo va a agradecer. Doctor, un placer. Gracias. Hasta la próxima. Dirección del doctor. Agenda una cita ahora y descubre cómo podemos ayudarte. Solo llama al 55 55 59 41 17 y 55 55 59 60 31. Repito, 55 55 59 41 17 y 55 55 59 60 31. San Borja 613, quinto piso, Colonia del Valle, cerca del metro Eugenia, y durante la primera etapa de tu tratamiento obtendrás menos 30% de descuento. Por hoy ha sido todo. Si deseas participar, solo llama al 55 57 51 90 92. Hasta la próxima emisión. Mil gracias. Yo quiero trabajar por el Señor.